Bien, vamos a hacer un resumen de las sesiones anteriores, por cierto. Esta es la sesión número 3. La sesión número 1 hicimos una introducción a la teología del reino, ¿cierto? Y ojalá puedan poner sus camaritas para ir mirándolo y no sentirme tan solo. Aquí parece que... Ya, ahí lo vemos. Entonces, en la Yo sesión 1 hicimos una no puedo. introducción a la teología. Hicimos una introducción a la teología del reino. En la sesión número 2 hicimos como la primera parte de estudiar el reino de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y empezamos a hablar de algo que yo le digo como la expectativa profética, ¿cierto? ¿Cuál es la expectativa del reino de Dios que había en el Antiguo Testamento? Y aquí empezamos a estudiar algunas imágenes que nos revelan el reino de Dios a través de los pasajes del Antiguo Testamento, porque yo también les decía que el reino de Dios es el tema que unifica todas las escrituras, ¿cierto? Y eso lo vamos a encontrar desde Génesis hasta Revelaciones, hasta Apocalipsis, ¿ya? Hablamos del dualismo escatológico, hablamos de qué significaba escatología, después nos vamos a dar cuenta que todo lo que Jesús hizo y dijo es escatológico, tiene que ver con el fin de los tiempos, porque él, eh, a fin de cuentas, lo que hizo fue hacer una inauguración escatológica con su primera venida, ¿cierto? Él le dio comienzo al final de los tiempos, ¿ya? Y aquí tomamos dos imágenes grandes en el Antiguo Testamento, que lo voy a hacer como un zoom, digamos. Una imagen grande que revela el reino de Dios era el éxodo y liberación de Israel, ¿cierto? Y aquí vimos cómo el Dios que reina en el cielo viene, interviene en la historia de la humanidad, y lo que hace es traer libertad sobre su pueblo, y hace como dos jugadas o macro jugadas, digamos, ¿ya? La primera es que él mismo lucha contra los dioses de Egipto en una batalla invisible en lo espiritual, ¿cierto? Invisible para nosotros, digamos. Y en lo natural o visible para nosotros, Dios mismo es quien lucha contra el ejército de Egipto, ¿cierto? Uno de los ejércitos más poderosos del Medio Oeste. El mismo Yahvé los derrotó, ¿cierto? Y junto con eso también aprendimos que en esta primera aparición lo que Dios hace es revelar su nombre, y con su nombre nos revela su carácter, ¿cierto? El yo soy, el Dios que se hace presente, ¿cierto? Y después estudiamos cómo este Dios que reinaba en el cielo también quería ser el Dios que reinara sobre su pueblo, ¿cierto? Y finalmente lo que hace el pueblo es rechazarlo, ¿cierto? En 1 Samuel, Samuel va y piensa que lo rechazaron a él como profeta, pero Dios le dice, tranquilo, porque no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Así que si el pueblo no me quiere tener como su rey y quieren tener un rey igual que los demás pueblos vecinos, ya les voy a dar un rey. Pues, y ahí parte la monarquía con Saúl, ¿cierto? Y Saúl finalmente no tenía el carácter para ser rey, y finalmente se termina desviando. Pero después empezamos a ver una imagen del reino de Dios a través de la monarquía, comenzando con David y con Salomón, ¿cierto? Y ahí estudiamos, parece que leímos segunda de Samuel, ¿cierto? Capítulos 7 y 8 los leímos enteros, y ahí veíamos que Dios ya no era este Dios que era Él quien luchaba las batallas de los seres humanos, ¿cierto? Como lo vimos en el Éxodo, que era Él quien trajo libertad, sino que en esta nueva imagen vemos que Dios reina en el cielo y reina en la tierra, pero a través de un representante, ¿cierto? Que en este caso eran los reyes de Israel, ¿ya? En primera instancia era David quien luchó las batallas, y fue Salomón quien disfrutó de la paz y la prosperidad, ¿cierto? ¿Qué más hablamos? Dijimos que eh, a pesar de que era David y el ejército y eran los hombres los que peleaban estas batallas, era Dios quien les daba la victoria, ¿cierto? Y David siempre como que recordaba esto. David ganaba, pero Dios le dio la victoria. Y también según de Samuel 7 vimos que Dios le hace una promesa a David, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la importancia que hablamos de los nombres, de que nos daban un carácter, una identidad, ¿cierto? Revelaba quiénes somos. Aquí Dios le promete darle un nombre a David, hacerlo el más famoso de todos los hombres, y
darle un linaje, y a través de su linaje o su simiente, y le iban a establecer un reinado que iba a ser eterno, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa promesa? Y después veíamos la respuesta de David, que era adoración, 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 alabanza, y finalmente intercesión. Y yo le hacía ese comentario así como de reojo, que muchas veces nuestras oraciones son muy distintas a eso. Más que exaltar a Dios, nuestras oraciones son como dame, 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 dame. ¿Y qué más hablamos de la monarquía? Eso, ahora, Dios reina en el cielo y reina en la tierra, pero a través de un representante humano, ¿cierto? Estas imágenes que ya estudiamos nos dan como que se pueden resumir en la siguiente frase. Dios es rey, ¿cierto? Dios es rey, por lo tanto, en el Éxodo nos trae libertad. Dios es rey, por lo tanto, a través de la monarquía experimentamos la guerra, o sea, la victoria en batalla, experimentamos la prosperidad, ¿cierto? Experimentamos la paz, experimentamos la abundancia. ¿Se acuerdan que una de las características decía que cada uno tenía su viñedo y cada uno tenía su higuera, y bajo su higuera tenía sombra y cada uno tenía su casa, y todos vivían en paz con los vecinos, y decíamos que o lo leíamos en Primera Reyes 4, que todas las fronteras de Israel vivían en paz con los pueblos vecinos, ¿cierto? Veíamos que las tribus estaban organizadas y cada tribu le tocaba un mes como ser el semanero, ¿cierto? Como que traían las provisiones. Veíamos la grandeza también del reino a través de cómo se veía la corte del rey, por todos los vasallos que tenía, ¿cierto? Y poníamos énfasis ahí que solo de harina eran como cientos de miles de kilos que se gastaban solo en un día para darle de comer a la corte, ¿cierto? Hablábamos también de cómo venían reyes de otros lados, como la reina de Saba, ¿cierto? Y se impresionaba de cómo hablaban y cómo se vestían, incluso las personas que trabajaban, no sé, pues, haciendo aseo ahí en el Palacio de Salomón, ¿cierto? Y hablábamos también que el reino de Dios tenía influencia en todas las áreas de la vida, ¿cierto? Hasta que Salomón escribiera canciones, que supiera acerca del musgo, que supiera del cedro, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Incluso decíamos que el cantar de los cantares, que era como súper prohibido en ese tiempo para los jóvenes, porque era como sexualmente muy explícito. Un comercial de nosotros ahora muestra más que cantar de los cantares, por cierto, pero en ese tiempo era como muy explícito, entonces estaba prohibido para los solteros, para los menores de edad. Y decíamos que el reino de Dios influye incluso hasta en cómo nosotros abordamos nuestra relación interpersonal y hasta nuestra sexualidad, ¿cierto? Y estas imágenes se resumen en la frase, el Señor es Rey, y por tanto experimentamos tal cosa, ¿cierto? Lo que hoy día vamos a hacer es hablar de la expectativa del reino, pero nos vamos a ir a lo que pasa después de la monarquía, ¿ya? Aquí es lo que empiezan a hablar los profetas. Y en la medida que vamos avanzando vamos a entender el porqué. Pero esta nueva, como lo que vamos a ver hoy día, se puede resumir en la siguiente frase. Lo que vimos en la sesión anterior se resumía en el Señor es Rey, ¿cierto? Esto nuevo que vamos a ver hoy día se va a resumir en el Señor será Rey, ¿ya? Es cuando empiezan a hablar los profetas, ya van a ser imágenes acerca del futuro, ¿ya? Si ustedes recuerdan, ¿quién recuerda algunos pactos? ¿Alguien sabe por qué en el Nuevo Testamento hablamos de él como el nuevo pacto? Se pueden desmutear y alguien puede responder si quiere, si sabe. Porque existió un antiguo pacto. ¿Cierto? Pero no hubo solo uno, hubieron por lo menos cuatro pactos, ¿ya? Que a mí se me vienen a la mente, puede ser el pacto de Dios con Noé, ¿cierto? Noé, Nunca más Abraham. voy a inundar la tierra. El pacto con Abraham, ¿cierto? Los voy a hacer tan prósperos como la arena, ¿cierto? Y a través de tu descendencia voy a bendecir a todas las familias de la tierra, ¿cierto? ¿Qué otro pacto? El pacto con David, que le va a dar una simiente, ¿cierto? Y va a establecer el trono. Con Y Moisés. con Moisés, ¿cierto? En Sinaí, ¿ya?
Entonces tenemos todos estos pactos. Y cuando uno habla de pactos, para nosotros es como una palabra extraña, porque como nadie usa cotidianamente la palabra pacto, o nadie que yo conozca. Pero yo me lo imagino así, y para mí es fácil entenderlo de esta forma. Para mí un pacto es como un contrato, ¿ya? De cualquier tipo. Por ejemplo, un contrato de arriendo. El dueño de la casa me facilita la casa, esa es su parte del contrato, y mi parte del contrato es que yo todos los meses tengo que pagar el arriendo, ¿cierto? Si él no me facilita la casa, yo lo demando si me la quiere quitar y no cumple el contrato, ¿cierto? O no le pago. Y al revés, pues, si yo no le pago, la consecuencia es que él me tiene que quitar la casa, ¿cierto? Entonces, los pactos, los contratos tienen dos partes, y cada parte tiene estipulado en el contrato qué es lo que tienen que hacer. Sencillo, ¿cierto? ¿Se entiende así? Entonces, cuando vemos los pactos, en el antiguo pacto, nos damos cuenta de que Dios hace una parte y el pueblo de Israel tiene que hacer su parte, ¿cierto? Porque es un contrato, pues. Las dos partes tienen que hacer algo. Ahora, hay una excepción a esta regla, que es el pacto con Noé, en donde solamente Dios se compromete a hacer algo, y aunque la humanidad se porte bien o se porte mal, Dios aún así prometió que Él no va a inundar la tierra, ¿cierto? Ya, pero en todos los otros pactos teníamos que hacer cosas, pues y ahí, por ejemplo, ustedes pueden leer, anotarlo ahí para que lo lean con calma, pueden leer Deuteronomio, me parece mucho que es 28 y 29, ¿cierto? Como que te dice así, si ustedes son fieles al Señor y guardan los mandamientos, yo voy a hacer, por ejemplo, que cada vez que siembren algo, ese año tengan lluvia, ¿cierto? Cosas tan sencillas como eso, muy cotidianas. Pero que en la época de la agricultura era algo vital, obviamente. Pero algo tan simple como eso, era como que iban a tener asegurada todos los años la lluvia mientras ellos fuesen fieles a Yahvé. Y Deuteronomio 29 te dice la contraparte. Si ustedes no me son fieles y se van a adorar a otros dioses, no les va a llover. Y las cosechas se les van a secar. ¿Cierto? Entonces, parte del contrato era que tenías que ser fiel a Yahvé. Esa es la parte de la humanidad. Y la parte de Dios era que Él iba a proveer la lluvia, por ejemplo. ¿Ya? Y así con muchas cosas. De la paz, del todo. ¿Ya? Entonces, tenemos todos estos antiguos pactos y un nuevo pacto. Y aquí, ¿se acuerdan que en algún momento le dije que la primera venida o la encarnación era como un hack de Dios? ¿Ya? Y parte de este hack tiene que ver con que las escrituras dicen que nosotros, por mucho que nos esforcemos, nunca hubiésemos podido satisfacer toda la ley, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros nunca hubiésemos podido salir de esos contratos, porque nunca lo hubiésemos podido cumplir nuestra parte. Entonces, lo que Dios hace es cumplir su parte como Dios, y al mismo tiempo Él mismo se hizo hombre, que vive una vida perfecta, cumplió toda la ley, y de esa forma Él cumplió nuestra parte del contrato. ¿Ya? Entonces, Dios cumple la parte del contrato como Dios, y si al mismo tiempo se hace hombre y cumple nuestra parte. Entonces, de esa forma nosotros ya los contratos están satisfechos, podemos cerrarlos y comenzar un nuevo pacto. ¿Ya? Por eso aquí se habla de un nuevo pacto. Pero acá, en el Antiguo Testamento, cuando nosotros, como humanidad, digamos, o el pueblo de Israel en este caso, pecaba y se apartaba del Señor, tenía consecuencias, ¿cierto? Ahora, esas consecuencias eran porque Dios era malo y los quería castigar. No, pues, era porque legalmente era lo que tenía que hacer. Y si no lo hiciese, no sería justo. No estaría actuando de acuerdo a derecho, ¿cierto? Es por ejemplo ahora, yo voy a la casa de Francisco y me robo las cosas que están en su refrigerador. Y él íbamos a ir donde el juez. Y yo le decía al juez, es que yo tenía hambre. Y tampoco me robé tanto, se me robé unos pancitos, no. ¿Qué diría el juez? Ya perdonémoslo. Sería injusto, ¿por cierto? Lo justo es que Francisco reciba justicia y que yo pague de acuerdo al robo, al mal que yo le hice, ¿cierto? Yo no podría decir, oh, qué mala onda el juez, y total es un pancito, ¿no? Pero no sería justo para Francisco que
yo me quedara sin mi castigo, sin una consecuencia por mi acto. Entonces todo eso es para introducirlo a esto. La caída de Jerusalén, la invasión de los babilonios, de los asirios, es un juicio de Dios sobre Israel. ¿Ya? ¿Se acuerdan que ya nos tenemos que sacar este concepto de juicio como algo malo? Para nosotros el juicio implica justicia y Dios viniendo a destruir a todos sus enemigos. Pero en este punto de la historia, después de la era dorada de Israel, ¿cierto? Cuando hablamos aquí de la monarquía, de la paz, la prosperidad que se dio en el reinado de Salomón, el pueblo empezó a ser un pueblo apóstata y empezó a adorar a otros dioses. ¿Se acuerdan del libro de Ezequiel, por ejemplo? Toda la primera mitad de Ezequiel es Ezequiel trayendo juicio sobre Israel y palabras duras, ¿ya? ¿Por qué? Porque Israel no le estaba aprendiendo velita a la Virgen. Israel lo que estaba haciendo era sacrificando a sus hijos a otros dioses, a Moloch, por ejemplo, ¿ya? Estaban derramando sangre de inocentes. Estaban practicando brujería. Esa es la crítica que Ezequiel trae en toda la primera mitad de su libro, ¿ya? Ellos, como yo les digo, no estaban prendiéndole vela a una virgen, no estaban rezando el rosario, estaban haciendo cosas terribles, ¿ya? Entonces, lo injusto hubiese sido que Dios no hubiese traído juicio en ese momento, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Utiliza Babilonia como un instrumento de su juicio. Jerusalén cae, son conquistados, y el pueblo es llevado al exilio, ¿cierto? Y ahí es donde después nosotros vemos la historia de Daniel, ¿cierto? En el foso de los leones, y aprendimos todas esas cosas en la escuela dominical. Pero eso es lo que pasó antes, que la tía de la escuelita dominical no te cuenta. Es que Dios juzgó a Israel, porque se torcieron mucho. Ahora, vamos a ver aquí en lo que vamos avanzando, que hubieron profetas que le advirtieron, pero el pueblo no los tomó en cuenta, ¿ya? ¿Quién puede leer el Salmo? No, lo voy a buscar aquí para justificar el sueldo. ¿Qué es lo que quiero buscar? Salmo 137. Mira lo que escribe aquí el salmista. Recuerdo del cautiverio en Babilonia. Ese es el título de esta carta. Voy a leer solo la primera parte. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar al acordarnos de Sión. ¿Qué es lo que te está diciendo esto? Los judíos que estaban aquí en el exilio después de la caída de Jerusalén, estaban en el exilio no de vacaciones, no es como yo me voy a la playa, ¿cierto? Estaban como prisioneros de guerra. Y un prisionero de guerra probablemente comía una vez al día. Probablemente le daban un poco de sopa y un poco de pan, ¿cierto? No estaban en un banquete. Entonces estaban ahí al lado del río y empezaban a acordarse de esto, de la era dorada, ¿cierto? Aquí teníamos abundancia, teníamos cada uno su propia viña, vivíamos a la sombra de nuestra propia higuera, teníamos nuestra propia casa. Veíamos que el reinado de Salomón tenía comida y bebida en abundancia, y yo le decía, esto se parece a una fiesta, ¿cierto? Y aquí empieza a surgir la idea del banquete mesiánico que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Entonces están aquí desde el exilio, pongámonos en el lugar de ellos, lo están pasando mal, y empiezan a rememorarse de esto, ¿cierto? Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos a llorar al acordarnos de Sión. Jeremías escribe el libro de Lamentaciones, y el libro de Lamentaciones no es Lamentaciones porque sí, es Lamentaciones porque Jeremías está aquí. ¿Se fijan? Es contemporáneo con Daniel en el exilio. Y Jeremías en el libro de Lamentaciones lo que hace es lamentarse por la caída de Jerusalén, por estar viviendo en el exilio y empezar a acordarse de esto, de la prosperidad, de la riqueza, de la abundancia, del bienestar. ¿Ya? Los profetas empiezan entonces a hablar cosas, ¿cierto? Empiezan a hablar cosas. Vamos a ir a un poquito después a leer qué es lo que ellos estaban hablando, como rápidamente una pincelada, porque obviamente tendríamos que leer todos los escritos proféticos para entrar en profundidad. Pero una de las cosas que ellos empiezan a decir ya estando en el exilio es que el reino futuro va a ser mayor que incluso lo que los judíos ya conocían, ¿cierto? El reinado de Salomón y de David. Voy a cambiar monarquía por era dorada, ¿ya? Porque ahí nos vamos a corrotar de la era dorada de Israel, que fue en la monarquía, ¿cierto?
Otra cosa que los profetas empiezan a hablar en común es que, además de que este reino futuro va a ser mayor que esta era dorada, ellos empiezan a decir que ya no va a ser algo acotado al pueblo de Israel, sino que ellos empiezan a hablar de que esto va a ser para toda la tierra, ¿cierto? Y ahí podemos pensar en esto que leímos siempre para Navidad, como que lo dilatado de su imperio no tendrá fin, ¿cierto? Y un tercer como tema que empiezan a hablar los profetas es que este nuevo reinado, esta nueva época dorada, va a tener como implicancias, yo digo como cósmicas, ¿ya? Porque no solamente va a ser mayor al anterior, no solamente va a abarcar a todas las naciones de la tierra, sino que también empiezan a hablar de un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿cierto? Tiene implicancias así como universales, digamos. Y empiezan a, eh, en primera instancia, antes de la caída, los profetas anuncian que nos estamos desviando mucho, por favor, corrijamos nuestro camino, volvámonos al Señor, ¿cierto? La primera mitad del libro de Jeremías se trata de eso, corrección, corrección, corrección. Ezequiel, la primera mitad también, corrección, corrección, corrección. Finalmente el pueblo cae y los profetas cambian su discurso y ya no es corrección contra el pueblo, sino que empiezan a hablar de esperanza, empiezan a hablar de, bueno, ya la embarramos, pero hay esperanza. Viene un Mesías, nos van a venir a rescatar. Lo estamos pasando mal en el exilio, pero más adelante viene algo que nos va a traer libertad. Y empiezan a recordar la era dorada y también empiezan a recordar el éxodo, cómo Dios los liberó de Egipto. Ellos empiezan a decirle al pueblo, tengamos esperanza, porque este Dios que nos liberó de Egipto, ahora nos puede liberar de Babilonia. ¿Ya? Entonces cambian su discurso de corrección, de juicio sobre Israel, a un mensaje de esperanza. ¿Ya? Y la promesa profética es lo que yo les decía hace un ratito atrás, es que el Señor eventualmente, aunque nosotros aquí lo estemos pasando mal, eventualmente en el futuro, el Señor volverá a ser rey. Volveremos a ser rescatados. Volveremos a vivir en prosperidad, y una prosperidad que es incluso mayor a la que vivió Salomón. Volveremos a vivir con sabiduría, con creatividad, con paz, con este shalom, ¿cierto? En la era dorada hablábamos del shalom, de este orden que abarcaba como íntegramente a la humanidad. En esta nueva promesa profética, los profetas cambian el concepto y ya no es shalom, ya no es la paz o el orden de Dios, sino que empiezan a hablar de salvación, ¿ya? Y una salvación, aquí nosotros también nos va a permitir entender el concepto de salvación, porque para muchos evangélicos, el concepto de salvación es como me voy al cielo, y aquí estoy haciendo ahora hasta que me voy al cielo, ¿cierto? Pero vamos a empezar a ver cómo en la perspectiva judía la salvación tenía mayores implicancias, ¿cierto? Y vamos a ver cómo los profetas hablan de sanidad, hablan de liberación, haciendo una referencia al Éxodo, hablan de prosperidad económica, hablan de paz, hablan de la salvación como algo integral, como un bienestar completo para el ser humano. Y como spoiler, en el Nuevo Testamento, la salvación hace una referencia a lo mismo, solamente que nosotros tenemos como una mirada sesgada. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se usan palabras como soso o sotería para hablar de salvación. Y en nuestra Biblia lo encontramos traducido principalmente, bueno, va a depender del contexto, pero principalmente lo vamos a encontrar traducido sotería o soso como salvación, ¿ya? Pero son palabras que tienen distintos significados, y también soso se puede traducir tanto como salvación, como con liberación, como con sanidad, ¿ya? Finalmente, soso y sotería son palabras que hablan no solamente de nos vamos al cielo, entre comillas, sino que de un bienestar integral o el hacer completo al ser humano, ¿ya? Pero volvamos acá a los profetas. Entonces, los profetas empiezan a hablar, y lo tenemos que entender así. Hablan del futuro, pero mirando al pasado. De nuevo, los profetas hablan mirando al futuro, hablando del futuro, pero mirando al pasado. Porque se acuerdan que yo les decía que los profetas
Chuta, como estamos en dos clases, no sé si lo dije aquí o la otra, pero los profetas tienen que, háganme así o así si es que no lo dije, pero los profetas tienen que hablar con un lenguaje que las personas de su tiempo tienen que entenderlo, ¿cierto? Por ejemplo, leíamos un pasaje de Isaías, donde Isaías decía que la gente iba a vivir muchos años, ¿cierto? ¿Lo leímos? ¿Sí? Ya. Entonces, Isaías le decía que en este reino futuro, la gente va a vivir muchos años, y decía algo así como que el que vive poco va a vivir 100 años. O sea, imagínense cuánto vive el que vive harto. Decía, por ejemplo, que ningún niño iba a morir a los pocos días de haber nacido, ¿cierto? Decía también que ninguna embarazada iba a perder su bebé en el vientre, ¿ya? Pero él lo tiene que decir en un lenguaje en que esta gente lo pueda entender. Pues Isaías no le podía decir, en este reino futuro vamos a ser tan prósperos que todos vamos a tener un Porsche y un iPhone 25. Porque en ese tiempo no existía el Porsche ni el iPhone 25, ¿cierto? Entonces él tenía que usar palabras y conceptos que ellos pudieran entender. Y nosotros como espectadores de esta nueva época del siglo XXI, nosotros sabemos a través de los escritos del Nuevo Testamento que en este reino futuro nadie se va a dar en casamiento. Sabemos que no vamos a morir, sabemos que no vamos a tener hijos, por lo tanto las embarazadas no van a haber, y niños recién nacidos tampoco van a haber. Entonces, cuando leemos todos estos escritos proféticos, tenemos que entender que es lenguaje profético y que no necesariamente va a tener un cumplimiento literal. Y yo entiendo a las personas que le quieran dar un sentido literal a la escritura, porque entiendo que es un celo por tratar de mantenerlo como, mantenerse lo más fiel posible a la escritura, ¿cierto? Pero hablar de que la escritura se va a cumplir de forma literal es ser un analfabeto. Literalmente ser analfabeto es lo que dicen las escrituras, ¿cierto? Porque si esto tuviese un complemento literal, este Antiguo Testamento, lo que está diciendo Isaías, se contradeciría con el Nuevo. Entonces tenemos que aprender a interpretar el lenguaje profético, ¿cierto? Es simbólico. Lo que está tratando de comunicar es lo importante, ¿ya? Y lo que está tratando de comunicar Isaías con estas palabras es: tengan esperanza, porque lo que es futuro va a ser mejor que lo presente. No te está diciendo que vas a vivir muchos años y que después vas a morir. Solamente lo que te quiere comunicar en el lenguaje que ellos pueden entender es que en ese reino futuro vamos a vivir mucho tiempo. Va a haber esperanza, ¿ya? Ah, y este momento en que esto va a ocurrir, cuando ustedes lean las profecías, y vamos a leer alguna aquí que más de alguna lo va a decir con seguridad, se refieren al día del Señor, este día de juicio, que después también vamos a ir a Mateo a leerlo. Este día del Señor, este día del juicio, se refieren como en aquel día. Amós, por ejemplo, dice así: en aquel día, en aquellos días, en tal día, y hacen referencia al día del Señor, al día donde el Mesías viene y trae juicio, ¿cierto? Entonces, ya acuérdense, los profetas van a hablar del futuro, pero mirando al pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablen de este reino futuro, van a hacer referencias a las cosas que ellos ya conocen, como el Éxodo o como el reinado de David, ¿cierto? Si nosotros le preguntamos a un nieto de alguien que vivió el Éxodo, ¿cómo se ve el reino de Dios? Ellos nos dirán que el reino de Dios se ve como Dios irrumpiendo en la historia de la humanidad y trayendo libertad, ¿cierto? Pero si le preguntas, ¿qué es el reino de Dios? A alguien que vivió en el reinado de Salomón, te va a decir probablemente otra cosa, y te diría algo como que el reino de Dios es paz, es felicidad, es justicia, es prosperidad, es salud, ¿cierto? Es bienestar, ¿cierto? Entonces, los profetas empiezan a hablar de este reino futuro con ideas de algo que ya pasó. Porque obviamente le tienen que dar esperanza a la gente que está en el exilio, ¿cierto? Ya. Vamos a leer Habacuc. No sé cómo se escribe. Lo voy a escribir así. Habacuc 3. Está bien. Deme un segundo porque le voy a bajar la calefacción a esto.
Ya, vamos. Habacuc es un profeta que estuvo un poquito antes del exilio, ¿ya? Entonces, él, básicamente su mensaje, macro mensaje era, no caigan, ¿ya? No caigan, no estamos desviando mucho, por favor, no caigan. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Señor, he oído hablar de tus hechos, y saberlo me llena de temor. Vuelve a actuar, Señor, en estos tiempos. Date a conocer nuestros días. Y si te enojas, recuerda que eres compasivo. ¿Qué está haciendo aquí? Vuelve a actuar, Señor, en estos tiempos. En este tiempo donde Habacuc sabía que el pueblo se estaba desviando, de primero le dice, si te enojas, acuérdate que eres compasivo. O sea, no nos pongas un juicio tan terrible. Ya sabemos que lo merecemos, pero por favor, acuérdate, ¿eh? Eres misericordioso. Eres misericordioso. Pero acuérdate, o sea, le dice, Señor, ven y en este tiempo, un poquito antes de la caída, recuerda lo que hiciste aquí, ¿cierto? Entonces, si nos traes juicio aquí, y finalmente, porque aquí en este periodo, antes de la caída de Jerusalén, hubieron invasiones, ¿por cierto? Los asirios, los babilonios, todos los irios, hubieron invasiones. Entonces, tampoco antes del exilio lo estaban pasando tan bien. Acuérdense que aquí, después de Salomón, empezaron a haber reyes buenos, reyes malos, reyes buenos, reyes malos, pero en su mayoría eran reyes malos que hacían cosas que no eran agradables a los ojos de Dios. Entonces, tampoco lo estaban pasando tan bien después de la era dorada. Y Habacuc le dice, textual, vuelve a actuar, Señor, en estos tiempos. Post era dorada. Vuelve a actuar como actuaste aquí, como actuaste acá, ¿cierto? Eso es lo que yo creo que Habacuc está pensando. Vuelve a hacer lo que hiciste allá. Un poquito más adelante tenemos a Jeremías, ¿ya? Jeremías fue contemporáneo al tiempo del exilio, ¿ya? Y como yo les anticipaba un poquito, Jeremías tiene... ¿qué hora es? 9:15. Vamos a leer un poquito, antes de pasarnos a Jeremías al tiempo de la caída, vamos a leer un poquito qué dicen estos otros profetas, ¿ya? Para que no queden ahí como de mono, vamos a leer la Biblia. Los voy a echar un poquito para el lado. Ya, ahí sí. Tengo muchas cosas aquí. Ya. ¿Qué profetas tenemos hablando acerca del reino de Dios? ¿Se acuerdan que teníamos a Samuel? Samuel le trae esta profecía y lo leímos, así que no lo vamos a leer ahora. Pero Samuel, segunda de Samuel 7, le dice a David, Samuel le dice a David, palabras del Señor, que él le va a levantar después de ti a uno de su linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, ¿cierto? Pues aquí Samuel, antes de la era dorada, digamos, ya está hablando acerca del reino de Dios y que va a ser de la simiente de David. Anótenlo y después lo pueden leer con más calma. Abdías 1, 19 al 21. Y Abdías, ¿qué nos dice? Que eventualmente, en algún momento, a pesar de que en este momento tenemos reyes humanos que deberían ser representantes de Dios, el rey en el cielo, Abdías nos dice que en algún momento de la historia, este Dios que es rey en el cielo, volverá a reunificarse y va a ser también el rey en la tierra. ¿Ya? Se los voy a leer rápido. Dice, y los de Negev poseerán el monte de Saúl, y los de Cefelá a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército, de los hijos de Israel, poseerán lo que los cananeos hasta Serepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat, poseerán las ciudades de Negev. Y el 21 es el importante, dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. ¿Cierto? Todas las profecías del Antiguo Testamento tienen Hermano, que... disculpe, ¿era día 1 o 21? 19 al 21, sí. Ya. Hay otra cosa que tenemos que entender para poder entender las profecías bíblicas.
Y es que lo primero tiene que estar escrito en un lenguaje que sus contemporáneos pueden entender, ¿cierto? Eso estaba claro porque lo hemos dicho muchas veces. Y el ejemplo yo le digo, Abdías no les puede hablar de un iPhone ni de un auto, ¿cierto? Porque nadie lo entendería. Primero lo tiene que hablar en un lenguaje que ellos entienden. Generalmente va a hacer referencia a algo que ellos ya conocen, ¿cierto? Al Éxodo, a la Era Dorada, a la creación, como hito importante. Y lo otro es que estas profecías, para que tengan sentido para la gente de este tiempo, tienen que tener un cumplimiento inmediato. Y al mismo tiempo nosotros sabemos que van a tener un cumplimiento futuro. ¿Ya? La mayoría tienen un cumplimiento inmediato. No todas, pero sí la mayoría. Ya, eso es lo que dice Abdías, que eventualmente en aquel día Jehová va a volver a ser el rey sobre Jerusalén, sobre Sion. ¿Cierto? Hermano, ahí puedo hacer una pregunta. Ujú. A ver si- Leyendo Mateo, cuando usted nos pidió que leyéramos Mateo, me encontré que Jesús habla acerca del reino o de su venida, que va a ser antes que se acabe esa generación, y lo estoy asociando con lo que usted dice recién, Ujú. que como uno como que dice, hoy, pero no se cumplió en esa generación. Pero ahí podríamos traducir generación como los 40 años de las personas que, una generación de 40 años, o podríamos estar pensando en esto, en siglos, en ayón, ¿cierto? Jesús va a venir antes de que termine este ayón. No aquí cuando Pablo vivía, ¿cierto? Sino que Jesús viene antes de que, va a volver antes de que termine este ayón. O sea, este siglo venidero, el reino de Dios, no se va a instaurar sin que primero vuelva a venir Jesús. ¿Cierto? Ahí toma sentido. Vamos con Isaías 9, 6 al 7. Después lo pueden leer con más calma, pero seguramente ustedes se lo saben de memoria porque es típico de Navidad. ¿Ya? Y aquí lo que Isaías nos comparte acerca del reino de Dios es que no va a tener fin y que seguirá por siempre y para siempre. Y junto con eso nos dice que va a ser inquebrantable. A ver si lo tengo por aquí. Y esto es una profecía que es futura. ¿Ya? Isaías miró mucho más allá de su tiempo presente. De hecho, miró mucho más allá incluso que de nuestro tiempo, porque estas son profecías que se van a cumplir con la segunda venida de Jesús, cuando venga como rey y como juez. No es la primera, que es cuando vino como el siervo sufriente, ¿cierto? Isaías 9, 6 al 7, se los leo rápido, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concebido, sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte. Dios Fuerte, ¿se acuerdan del Salmo 24? El guerrero poderoso en batalla. Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y el 7 es importante, yo lo tengo todo destacado. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. ¿Se acuerdan que aquí estaba haciendo una referencia a la era dorada, a la paz? ¿Cierto? Reinará sobre el trono de David, está haciendo una referencia a 2 Samuel 7, la promesa de Dios a David de darle una descendencia y va a establecer su trono a través de un descendiente de él, a través de un retoño, de una simiente. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino. Referencia también al reino, a la promesa de Dios a David. Y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho. ¿Se acuerdan cuando terminamos de leer 2 Samuel 7? Cuando David peleó toda la guerra y ganó gracias a que el Señor le daba las victorias. ¿Cómo se describe el gobierno de David? 2 Samuel lo registra como que hubo paz en todo Israel. Y David reinó con justicia. El reino de Dios trae justicia. Desde ahora y para siempre. ¿Y esto quién lo hará? El celo del Señor de los ejércitos. ¿Cierto? Todo esto está pasando aquí, ¿ya? Todos estos profetas están hablando. Vamos a otra referencia porque tenemos tiempo.
Otro contemporáneo de Isaías era el profeta Amós, y vamos a leer Amós 9:11. Y aquí Amós no está, aquí vamos a ver una referencia, por eso lo puse, solamente por esta frase. Amós dice, en aquel día. Entonces cada vez que ustedes lean el Antiguo Testamento y vean, en aquel día, en aquellos días, en ese día, ya sabemos que está haciendo referencia al día de cuando viene el Mesías, ¿cierto? Amós 9:11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. El 12 dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová que hace esto. ¿Cuándo va a pasar esto? El versículo 11 lo parte diciendo, en aquel día, ¿cierto? Entonces, esto es una profecía que tuvo un cumplimiento en su tiempo y va a tener un cumplimiento futuro. Miqueas nos cuenta otra cosa. Miqueas 4 del 1 al 13. No lo voy a leer completo, pero Miqueas nos dice una idea que también comparte con Isaías, en Isaías 2, ¿ya? Y nos dice que el monte de Sión será el más alto de todos los montes, y nos dice también que todo el mundo va a venir a este monte, ¿ya? Ahora, se los voy a leer de Isaías, que es más corto, son menos versículos. Dice Isaías 2:2, dice, en los últimos días, nos está dando el contexto, ¿cierto? ¿Cuándo? En los últimos días. El monte de la casa del Señor, Sión, será confirmado como cabeza de los montes. Será exaltado por encima de las alturas y hacia él correrán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán a él y van a traer sus ofrendas y todo, ¿cierto? Terminen de leer ustedes Isaías 2. Esta idea es compartida por los profetas, de que el monte de la casa del Señor va a ser el más alto. Y aquí tenemos dos posibles interpretaciones, ¿ya? Una es que perdón, una interpretación es que él lo está hablando de forma literal, ¿ya? Pero sabemos que ningún monte en Israel es más grande, por ejemplo, que el Everest, ¿cierto? Entonces, para que esa profecía se cumpla de forma literal, tendría que literalmente haber un nuevo cielo, una nueva tierra, o haber un terremoto que aplane todas las montañas del mundo y que levante los montes de Israel, ¿cierto? Eso, para que haya un cumplimiento literal, tendría que haber algo abrupto, algo como que toda la tierra cambiara de forma. ¿Sí o no? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ya. Entonces, para que haya un cumplimiento literal de eso, tendría que haber una renovación de la tierra. La otra posible interpretación es que los profetas estén hablando en un sentido de, ¿cómo lo digo? Como de grandeza, poderío. Exacto, exacto, como de honra. Es el monte más grande, no en metros, sino en importancia. ¿Cierto? ¿Y por qué sería el más importante? Porque está la casa del Señor. Solo por eso. ¿Ya? Que no deja de ser, pues, acuático. ¿Qué leímos recién, Miqueas? ¿Se acuerdan que no vamos a entrar tan profundo en eso porque no vamos a demorar mucho? Y Miqueas también, dentro de lo que ustedes van a leer ahí, se van a dar cuenta que Miqueas también nos dice que en la montaña del Señor va a haber características del reino. Justicia en la tierra y que además el Señor reinará para siempre. ¿Se empiezan a conectar las ideas? Reina para siempre, lo dice Miqueas, pero también lo dice Isaías. Y también lo dijo Samuel cuando se lo profetizó a David. ¿Cierto? Y el tema de la justicia lo vemos en David, pero también lo vimos en otro profeta, en Amós, y lo vimos aquí y allá. Como que todas las ideas se empiezan a conectar. ¿Cierto? Vamos con... Perdón. Vamos con... Acá. Perdón. Vamos con Sofonías, y este es el último que vamos a leer de aquí. Sofonías, Sofonías. Yo también tengo la cita.
Pero podemos buscar. Sí, pero parte diciendo esto, dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El versículo 15 dice, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es el rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. ¿Se cumplió eso? ¿De que Jehová sea rey sobre Israel? No todavía. No, ¿No? Todavía nosotros vemos 3:15. 3:15. 3:15. Ya, súper. Lo voy a dejar anotado aquí porque seguramente lo borré. Sofonías 3. Ya. Entonces, lo que vemos es que después de que Sofonías profetizara eso, igual pasaron muchas cosas malas, por cierto, muchas invasiones sobre Israel, vimos a Hitler, vemos el tema con los palestinos, como que todavía no hay paz en Israel. Pero aquí Sofonías dice que Jehová es rey de Israel medio de ti y nunca más verás el mal. Pero aún así nosotros vemos a ISIS, a Hamas, atentados terroristas, guerra y todo eso, ¿cierto? Entonces es una profecía que está mirando al futuro, ¿cierto? Se dijo aquí. Pero hay una frasecita que dice aquí, que dice, y el 17, se alegrará por ti con cantos como los días de fiestas. Hace referencia también me imagino, al pasado. Por eso yo les digo, los profetas están hablando aquí acerca del futuro, pero mirando hacia atrás, ¿cierto? Entonces la idea es que recordemos todas estas cositas porque quizá ahora es mucha información y como que vamos a decir, pero después cuando empezamos a leer los escritos proféticos empezamos a decir, está hablando del monte Sinaí, está hablando de este Dios que reveló su nombre, está hablando del Éxodo cuando Dios trae libertad, está hablando de los festines que se pegaban en el reinado de Salomón, está hablando de las guerras, ¿cierto? Que se ganaban gracias a que Dios los hacía ganar, ¿ya? Pero en el momento es difícil como digerirlo todo. Pero sí, se van a ir dando cuenta que va pasando eso. Todos estos profetas existieron antes del 800 antes de Cristo, ¿ya? Y el exilio fue, no me acuerdo, como el 750, 790, por ahí. O el 680, 690 y algo, ya por ahí. Yo no sé nada de historia, la verdad. Ya, después vamos al tiempo contemporáneo del exilio, pues de la caída de Jerusalén, ¿cierto? Y empezamos a ver a Jeremías, ¿se acuerdan? La primera mitad de Jeremías es juicio, ya no se perviertan, no adoren a otros dioses, va a haber juicio sobre ustedes, recuerden lo que dice el pacto, no podemos hacer estas cosas, no podemos sacrificar a nuestros niños a estos dioses, a Moloch, a Cera, a Astarot, todos esos son dioses paganos. Y Jeremías lo que hace es predecir la caída, pero el pueblo no le creyó, no lo tomó en cuenta, hasta que se fueron al exilio, fueron invadidos y se fueron al exilio. Y después de eso, Jeremías empieza a cambiar su discurso y empieza a hablar de esperanza. Ya no está hablando de lo malo que está haciendo el pueblo y que va a haber juicio sobre ello, y empieza a hablar de esperanza, de que en el futuro Dios va a volver a irrumpir en la historia y va a empezar a traer salvación. ¿Ya? Veamos Jeremías 23, 5 y 6. A ver qué dice. Por aquí lo tengo. Dice, vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey. Fíjense en qué periodo de la historia estamos aquí. Jeremías está aquí, ¿cierto? Digamos entre el 600 y el 700. Y David vivió cerca del año 1000 antes de Cristo. O sea, aquí ya pasaron 400 años. ¿Se fijan que el lenguaje profético no siempre lo podemos tomar literal? Porque ¿cómo David 400 años después va a tener un hijo? Podría ser un tatara nieto, ¿cierto? Pero no podría ser un hijo de David. No podemos leerlo esto literalmente. Entonces, fíjense, Jeremías está aquí, está hablando de que en algún día del futuro
le va a dar un hijo a David. O sea, está hablando del futuro, pero mirando al pasado. Aquí se entiende clara esa idea, ¿cierto? Habla del futuro, mirando algo que ya pasó. Vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey, y será un rey justo. ¿Se acuerdan una característica del reino de Dios? Justicia, 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 justicia. Por eso Jesús viene como juez ahora, porque tiene que traer justicia. Que practicará la justicia y el derecho en la tierra. ¿Veis? Cuando llegue este día, no esta primera venida, no la encarnación, cuando venga la parousia, aquí se nos va a hacer justicia. Aquí el rey va a destruir hasta el último de sus enemigos y los va a echar al lado del fuego y los va a hacer bolsa, ¿cierto? Por todo lo malo que hicieron. El versículo 6 dice, durante su reinado, el reinado del Mesías, ¿cierto? Judá estará salvo, e Israel podrá vivir confiado. Otra característica del reino de Dios. Primero, justicia. Segundo, paz. Y ese rey será conocido por este nombre, el Señor, nuestra justicia. ¿Cierto? ¿Qué rey? Cristo Rey, ¿cierto? Volvamos al contexto. Jeremías está aquí, Jeremías está en el exilio, Jeremías lo está pasando mal, está comiendo una vez al día pan con sopita. Después de haber vivido en la prosperidad de Israel, Jeremías está aquí, lo está pasando súper mal. Vamos a avanzar un poquito y vamos a ir a Ezequiel. ¿Ya? Ezequiel... ¿Dónde está Ezequiel aquí? No lo tengo, pero Ezequiel también es más o menos contemporáneo, porque él también estaba, igual que Jeremías, la primera mitad es juicio sobre Israel, porque están sacrificando niños y sangre de inocentes. La segunda mitad es esperanza, ¿ya? Esperanza para el futuro. Y aquí vamos a ver un detallito, no solo porque lo quiero hacer. Ezequiel 1. Veamos esto. Está hablando, Ezequiel tiene una de las visiones más extrañas acerca de Dios y la presencia de Dios, ¿ya? ¿Recuerdan de estas ruedas con fuego, con ojos, de una rueda entre otra rueda y que giraba para todos lados, ¿cierto? Ya, es súper bizarro. Sí. Si lo queremos entender como algo literal, como yo les decía, chuta, el cielo se ve tenebroso, ¿cierto? Son imágenes proféticas, son formas en que él puede describir algo que no se puede describir con palabras. ¿Ya? Cuando habla de estas criaturas que tienen ojos por todos lados, la idea que te está compartiendo es que tal es la gloria de Dios que tienes que tener ojo en todo tu cuerpo para recién empezar a apreciarlo un poquito. ¿Ya? El 26 dice, sobre la bóveda podía verse el contorno de un trono, el cual parecía ser de zafiro, y sobre el contorno del trono podía haberse sentado alguien parecido a un hombre. Y vi también algo parecido al bronce refulgente, y en su interior y a su alrededor había algo parecido a un fuego. Tanto de lo que parecían ser sus lomos para arriba, como de sus lomos para abajo, vi algo parecido al fuego, y esto estaba rodeado de un resplandor. Este resplandor que lo rodeaba se parecía a un arco iris cuando aparecen las nubes después de un día lluvioso. Esa fue la visión que tuve después, que tuve de lo que parecía ser la gloria del Señor. Al verla me incliné sobre mi rostro y oí la voz de alguien que hablaba, ¿cierto? Y ahí antes y después sigue la visión. Lo que te quiero compartir con esto es que nosotros seguimos pensando del Dios que está encerrado como en el templo, el Dios de la iglesia, ¿cierto? Pero Dios ya no está confinado a un templo, ya no está confinado al lugar santísimo, ¿cierto? Aquí Ezequiel nos está diciendo que su trono es, sí, resplandeciente por dentro y por fuera, te está diciendo que está asentado en el cielo, y te muestra que hay criaturas, que hay ángeles, hay seres espirituales que son santos, que se tienen que cubrir su cara para no morirse cuando ven a Dios, tienen que cubrirse los pies en referencia a la santidad, ¿cierto? No cualquiera puede estar ahí, ya no es un Dios que está confinado a un trono. Y muchas veces nosotros en nuestra mente tenemos esta idea de Dios como un gatito
que lo llamamos cuando tenemos que orar por alguien, cuando necesitamos algo, ¿cierto? Que ojalá que la adoración esté buena el domingo, que ojalá que no, la reunión, ¿cómo estuvo la reunión? No, todo fría, ¿cierto? Y pensamos de Dios como un gatito que puede andar para allá y para acá. Cuando Dios es realmente un león, y el león no anda a las paradas de nosotros. El león hace lo que quiere, y si quiere se para, si quiere ruge, si quiere, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que empezar a sacar esta idea de que Dios es este gatito que está en su cajita encerradito, ¿cierto? Lo vamos a leer aquí un poquito más adelante, viene con power. Hermano, le comento cortito eso. Yo a mis colegas cuando le hablo de Jesús, siempre menciono que tenemos a Jesús o a Dios como el niño de los mandados. Y les digo lo que usted está diciendo. Ya, eso va para hablar harto, así que no vamos a entrar ahí. Ya, vamos a pasar de Daniel, perdón, ¿de quién estamos hablando? De Ezequiel, ¿cierto? Vamos a pasar a Daniel. Daniel es más conocido, ¿cierto? Porque esto también es historia de escuela dominical, pues, ¿cierto? El foso de los leones, de cómo anduvieron con sus amigos y no les pasó nada, ¿cierto? Lo que nadie te cuenta es que Daniel estaba ahí porque el pueblo se portó mal, porque adoraron a otros dioses, porque sacrificaban a su hijo. Eso no se lo puedes decir a los niños, ¿cierto? Ya, ese es el contexto. Ahora, Daniel es un profeta muy importante porque él nos empieza a introducir un poco a la literatura apocalíptica. ¿Y se acuerdan cuando hablamos de estas dos perspectivas que habían acerca del fin de la era? Que una era davídica en el sentido de que los judíos pensaban de ella como una restauración geopolítica. El trono va a ser restaurado e Israel va a recuperar su territorio, ¿cierto? Eso era davídico. Pero hay otra interpretación que es apocalíptica o daniélica. Y ahora vamos a entender un poco por qué. Básicamente porque para Daniel todo es abrupto, es cataclísmico, es de una patada va a pasar todo el fin de la era. ¿Ya? El día del Señor va a ser algo así como ¡pam! Y se empieza el siglo venidero. ¿Ya? Es algo radical, es drástico. No sé si lo alcanzamos a leer en tan poco tiempo, pero vamos a ir a Daniel 2. Después lo pueden leer con calma y yo les voy a hacer un resumen. Están cansados, ¿no? Ya. Esto también es historia de escuela dominical, ¿cierto? Daniel 2 nos cuenta de este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, ¿cierto? Todos se acuerdan de la escuela dominical con esto. Y este rey, acuérdense, Daniel era prisionero de guerra, ¿cierto? Prisionero de guerra. No estaba en la corte así como de vacaciones, no era no era un invitado de honor. Pero el rey tenía a sus magos, a sus brujos, a los taratistas, estaba la Yolanda Sultana, estaban todos esos que nosotros ahora vemos en la tele. Nabucodonosor los tenía en su palacio, ¿ya? Y Nabucodonosor tuvo un sueño, pero parece que se le olvidó. Pero sabía que era un sueño importante, pero se le olvidó. Entonces, ¿qué dijo? Yo no les voy a contar el sueño a ustedes adivinos porque me van a vender la pomada con la interpretación porque yo quedé contento. Entonces, ustedes me tienen que decir cuál es el sueño y me lo tienen que interpretar. Y aquí los hechiceros empiezan como a tratar de sacar el cuerpo, pero señor, eso es muy difícil, nadie lo puede hacer. Cuéntanos el sueño y nosotros te lo interpretamos. No, ustedes me lo tienen que decir y darme la interpretación. Chuta, y ahí estaban como que tragaban saliva y todo. Mandan a llamar a Daniel con sus amigos, Daniel y la pandilla. Y Daniel dice, ya, déjame orar, porque el Señor es el Señor que trae interpretación, ¿ya? Lo mismo que decía José en el desierto, ¿cierto? La interpretación real viene del Señor. Entonces lo voy a orar, lo conversa con los amigos y finalmente le cuenta su sueño. Y déjenme ver. Aquí está, en el 38. A ver. Ya, sí, del 36 en adelante. Este es el sueño, palabras de Daniel. Este es el sueño, pero también haremos saber a su majestad la interpretación del mismo. Su majestad es el rey de reyes, porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Dios ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera.
lo mismo que a las bestias del campo y a las aves del cielo, con lo que le ha dado su majestad el dominio sobre todas las cosas en todo lugar habitado. Su majestad es la cabeza de oro. Aquí nos está contando el sueño, pero el sueño era esta estatua que estaba hecha como cada parte de la estatua de diferentes materiales, ¿cierto? Y cada vez, en la medida que iba bajando, por ejemplo, la cabeza era de oro, y mientras más bajaba, más culero era el metal del que estaba hecho. Y finalmente las pies terminan siendo de barro mezclado como con hierro nomás, como algo así súper común, ¿cierto? Entonces, le está diciendo esto a Nabucodonosor, que él es la cabeza de oro, pero después de él va a seguir otro reino que va a ser inferior al de Nabucodonosor, y luego un tercer reino que va a ser de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como tal desmenuzará y romperá todas las cosas. Los pies y los dedos que su majestad vio, y que eran en parte de barro cocido y en parte de hierro, serán un reino dividido, que tendrá algo de fuerza del hierro, tal y como su majestad vio que tendrá algo de la fuerza del hierro, tal y como su majestad vio el hierro mezclado con el barro cocido. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, ese reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, esos reinos se mezclarán por medio de alianzas humanas. Piensan, un paréntesis, piensan aquí un poco en el Salmo 2. ¿Se acuerdan? Se amotina la gente. Se amotinan las naciones para declarar la guerra al Señor, ¿cierto? Y el Señor, ¿qué es lo que hace? Se ríe, no está ni ahí, no son nadie contra él. Pero las naciones se amotinan contra el Señor. Por medio de alianzas humanas, pero no se fundirán el uno con el otro, así como el hierro no puede mezclarse con el barro. Y esto es importante. Y en los días de estos reinos, el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, aunque Él permanecerá para ti siempre. Acuérdense en esto, ¿cuándo va a pasar esto? En el día de estos reinos. El Señor va a comenzar, va a hacer que surja un reino que jamás será destruido. ¿Cuándo? De nuevo, en los días de estos reinos. Después vamos a ver cuáles son esos días. Que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Salmo 2, el Señor se ríe porque no son nada, ¿cierto? Hagan sus planes, hagan sus tanques, júntense en Armagedón, no me importa. Con una palabra en mi boca yo los destruyo. Aunque Él permanecerá para siempre. Tal y como su majestad vio que del monte se desprendió una piedra sin que nadie la cortara, pongan esto atención igual, del monte se desprendió una piedra sin que nadie la cortara, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. ¿Ya? Esta piedra que nadie cortó destruyó todos los reinos que estaban representados en la estatua. Eso es importante recordar. El gran Dios ha mostrado a su majestad lo que sucederá cuando, en el futuro. Acuérdense, Daniel está aquí, en el reino de Nabucodonosor. Está profetizando desde el exilio, desde un tiempo en que ellos lo están pasando mal, pero está hablando de el tiempo presente, Nabucodonosor, la cabeza de oro, y también está hablando de cosas del futuro. Este sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Acto seguido, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Luego el rey habló con Daniel y le dijo, ciertamente el Dios de ustedes, ¿cierto? Porque Yahvé es el Dios de Israel, no el rey de Babilonia. El Dios de ustedes es el Dios con mayúscula de los dioses, con minúscula. ¿Se acuerdan de los seres espirituales que se pervirtieron? ¿Se acuerdan de los dioses de Egipto? ¿Cierto? Yahvé los venció. Y es el Señor de los reyes. Es Él quien revela los misterios, pues tú pudiste desentrañarlo.
Y así el rey exaltó a Daniel y le otorgó muchos honores y grandes regalos, y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos sus sabios. Paréntesis, porque no tiene que ver con la clase, pero ¿se acuerdan de los reyes magos que venían de Oriente? Algunos estudiosos piensan que estos reyes magos, vamos acá, Daniel está aquí, más o menos en el 600 antes de Cristo. Estos reyes magos llegaron aquí, en el año 0, 600 años. Algunos estudiosos piensan que estos reyes magos que estuvieron aquí son descendientes de los descendientes de los descendientes de los hechiceros que estaban en Babilonia. Imagina, mira cómo se conecta la historia, porque si los hechiceros de Babilonia no podían decirle a Nabucodonosor cuál había sido su sueño y darle la interpretación, Nabucodonosor los iba a matar. Porque los estaba manteniendo por las puras, o sea, ¿para qué los tengo si no me sirven? ¿Cierto? Nabucodonosor les dijo que los iba a matar. Y aquí nosotros vemos que Daniel quedó como jefe supremo de todos estos sabios. O sea, el que Daniel pudiese contar cuál era el sueño y traer interpretación, le salvó la vida a todos los hechiceros que después quedaron bajo su tutela. Imagínate evangelizar así, que tu jefe te ponga a cargo de todo lo otro. Y seguramente Daniel los discipuló, y probablemente es muy probable que Daniel le haya empezado a hablar de Yahvé. Por eso ellos estaban mirando las estrellas, esperando cuándo iba a venir. Porque, ¿qué tiene que hacer un rey, o sea, un hechicero de Oriente, esperando al Mesías judío? Ni siquiera es parte de su historia, ¿cierto? Entonces es bastante probable que Daniel le haya enseñado las escrituras, le haya hablado de Yahvé, le haya hablado de este Dios que rompe la historia, de este Dios que es el Dios de los dioses, que es el Señor de los reyes. Daniel probablemente los instruyó. Por eso, generación tras generación, estos hechiceros, estos reyes, estos magos, miraban a las estrellas buscando las señales de cuándo iba a aparecer este rey. Acuático, ¿cierto? 600 años después. Además, Daniel solicitó al rey poner a Sadrach, aquí lo apitutó, se mandó un Boric, Sadrach, Mesach y Abednego sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y su petición le fue concedida. Por su parte, Daniel se quedó en la corte del rey. ¿Bien? ¿Por qué es tan importante Daniel? Por todo lo que está hablando. Después voy a volver al Daniel 2, pero vamos a leer Daniel 7 antes que eso nos pase la hora, ¿ya? Solo un pedacito de Daniel 7, los primeros 7 versículos me parece. Visiones de las 4 bestias. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y acudieron a su mente varias visiones. Esto sucedió mientras estaba acostado, pero más tarde escribió lo que soñó para contar lo que más le impresionó. Una noche yo, Daniel, tuve una... Ya, está hablando de las bestias que se aparecieron, ¿cierto? Y todas esas bestias parecían un león, tenían cara de águila, potito de anguila, no sé, pues tenían como... Empieza a traer imágenes, ¿cierto? Y estas imágenes después se repiten en el Apocalipsis de Juan. Déjenme buscar lo que me interesa. Desde el 13 en adelante. Entonces está hablando de todas estas bestias terribles, que se ven muy feas y todo. El 13 dice, mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre. Lo estaban viendo recién en la clase, lo que yo alcancé a escuchar, ¿cierto? Viene desde las nubes. Alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años, y hasta se le pidió acercarse más a él. ¿Quién es el anciano de días, anciano de años? Es Dios, ¿cierto? ¿Y quién es este hijo de hombre que viene en las nubes? Jesús. ¿Y qué pasó con este hijo de hombre? Se le dio el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Ya no es acotado a Israel, ¿cierto? Los profetas están hablando de algo que va a ser global. Y aquí nos recuerda también a Isaías, a Daniel, y a Samuel. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin,
y su reino jamás será destruido. Daniel aquí está hablando de lo que va a pasar en el futuro, ¿cierto? Ahora, ¿por qué Daniel es tan importante? Porque nos genera como el contexto en el que los autores del Nuevo Testamento nos empiezan a escribir, ¿ya? Y lo vamos a leer rápidamente en honor al tiempo. Pero, por ejemplo, Jesús mismo tomó para sí, pudiendo haber tomado cualquier título del Antiguo Testamento, ¿cierto? Pudo haber sido, yo soy el príncipe de paz, yo soy el admirable, yo soy el tal, yo soy el cual, ¿cierto? Pero Jesús decidió tomar para sí el nombre que aparece en Daniel 7, que es Hijo de Hombre, ¿cierto? Por eso los fariseos y los escribas rasgaron vestiduras, porque decir que tú eres el Hijo del Hombre tiene implicancias. Tiene estas implicancias, ¿cierto? Que el Hijo del Hombre tiene el dominio, la gloria, el reino, para que todos los pueblos te sirvan, que tu dominio es eterno, que nunca va a tener fin y que nunca va a ser destruido. O sea, decir que tú eres el Hijo del Hombre tiene todas esas implicancias. Por eso yo dije así como, no, Jesús es un blasfemo, un hereje. ¿Cómo un rabino puede estar diciendo esas cosas? Y él sabe lo que significa, ¿ya? En Daniel 2, nosotros vimos estos distintos reinos, ¿cierto? Que eran de oro, eran más firmes, menos firmes. Y lo que Daniel, la historia macro, si uno la mira desde encima, nos está mostrando básicamente dos tipos de reinos, ¿cierto? Nos habló de varios reinos, pero de todos estos reinos que él no habla, de oro, de bronce, de plata, de la roca que fue cortada pero que nadie la cortó, todos estos reinos se pueden dividir en dos grupos: reinos terrenales, humanos y carnales. Babilonia, Egipto, los medo-persas, todo lo que tú quieras, ¿cierto? Roma. Y por otra parte tienes un reino que es celestial, porque dice que viene desde la montaña, viene desde lo alto, ¿cierto? Que es divino porque nadie lo cortó. Que es un reino que no solamente es superior en fuerza a los otros reinos, sino que dice que cuando colisiona con los otros reinos, los hace polvo. Y todo eso está pasando aquí. No es la era dorada de Israel. Sería fácil que los profetas dijeran todas estas cosas buenas cuando ellos están en el clímax del bienestar, ¿cierto? Cuando nosotros estamos recién pagaditos y pedimos sushi a la casa, ¿cierto? Ahí es fácil, así como ya, delivery. Pero los últimos días del mes estáis rajuñando y estáis buscando abajo de la alfombra qué comer, ¿cierto? Él lo está diciendo aquí, desde un tiempo malo, lo están pasando mal. Está como prisionero de guerra, le está interpretando un sueño a un rey pagano, que si lo hace malo al rey no le gusta, lo manda a matar nomás, ¿cierto? En ese contexto le está hablando de este reino que viene, que va a destruir a todos los reinos, incluso a su propio reino, al de Nabucodonosor. Pero, ¿se acuerdan que yo le dije que prestaran atención de cuándo esto iba a pasar? Y nos decía Daniel 2, que en el tiempo de estos reyes, de estos reinos de los pies, digamos, que eran mitad hierro con mitad barro. Y cuando tú haces el seguimiento en la historia de todos los reinos importantes del Medio Oeste, te das cuenta que ese pies con barro y hierro representan al Imperio Romano. Y coincide, no es coincidencia obviamente, estaba planificada, pero coincide que en el tiempo de los romanos, del Imperio Romano, es cuando viene Jesús. Y él da inicio a este reino. Y aquí me hace pensar cuando Juan escribe que Jesús vino a deshacer las obras del maligno. ¿Cierto? No vino a reparar, no vino a parchar, vino a deshacer. Aquí en el periodo de sacrificios, los corderos, los animales que sacrificaban, cubrían el pecado del pueblo, ¿cierto? Es como que lo metían debajo de la alfombra. Pero Jesús es aquí el cordero que quita el pecado, ya no lo cubre, ¿cierto? Bien, ¿se acuerdan de esta roca que viene y destruye los sistemas terrenales? No solamente lo rompe, no solamente lo echa para el lado, no solamente lo conquista, lo hace polvo. Jesús quita el pecado. Jesús es bacán. Ya vamos a ver que me quedan 3 minutos.
Y ahí quedaban claro también que en la mente de Daniel, esto sucede de forma cataclísmica, ¿cierto? La roca cae y destruye a los otros reinos. Ya, vamos rápido a Mateo 13, antes que se me acaben los 3 minutitos. Mateo 13, 24 al 30, es una parábola. La parábola del trigo y la cizaña. Y aquí nos da hartos tips. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, en este caso, Dios es el hombre que sembró la buena semilla, ¿cierto? Y el enemigo que sembró la cizaña es Satanás. Está claro, hay dos personajes que son, que están en conflicto. Teología del reino, dos reinos en conflicto, ¿cierto? Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo: esto lo ha hecho un enemigo, un adversario. ¿Le suena el adversario? Esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les respondió: no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. ¿Se acuerdan que hablamos que una característica en el Nuevo Testamento del reino de Dios, que es futuro, que es presente, que es cercano y que es retardado? Aquí ya vemos esta imagen que es retardado. Si Dios viene al tiro, muchos se van a perder. Dios está refrenando un poquito de enviar de nuevo a Jesús para tratar de que más personas puedan entrar al reino, ¿cierto? Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Vamos a ir a ver la interpretación. Pero le puedo hacer, no tiene, es un paréntesis en realidad, porque no tiene que ver con la clase, pero John Wimber tenía como una enseñanza de esta parábola, y él decía que muchas veces las personas que lideramos algún ministerio en tu iglesia, en nuestro caso estamos a cargo de los jóvenes adultos, estábamos a cargo de la escuela de formación, muchas veces, o puede ser pastor, lo que tú quieras. Muchas veces, y él lo dice por su experiencia, porque lo aprendió a la mala, y él dice, muchas veces nos podemos equivocar en traer corrección demasiado temprano a las personas y no dejarlas que se afirmen un poquito, ¿ya? Porque a veces la persona, en todo su afán de aprender, de soy nuevo, de que quiero apoyar, de quiero servir acá, obviamente va a meter las patas de repente, obviamente se va a equivocar, obviamente tiene que madurar, ¿cierto? Si tú corriges a esa persona nueva muy temprano, lo vas a desanimar y lo vas a terminar perdiendo. Entonces John Wimber decía, yo ahora que estoy más viejo los dejo crecer un poquito, los observo más, veo qué está pasando en sus vidas y después traigo corrección, ¿ya? A veces caemos en hacerlo muy temprano. Ahora hay otros que llevan 20 años y nunca se podaron, ¿cierto? Vamos al 36. Dice, Jesús explica la parábola de la cizaña. Y aquí está todo. Por eso yo les decía que la teología del reino es el contexto de los autores del Nuevo Testamento. ¿Ya? Luego de despedir a la gente, Jesús entró a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Daniel 7. ¿Cierto? El Hijo del Hombre. Es un título. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, los hijos del maligno. Pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre una buena semilla y una cizaña? La buena semilla te da un fruto que tú estás buscando. Y la cizaña es maleza. Es un pasto que crece nomás. ¿Ya? Y eso es lo que yo les decía recién. Muchas personas llevan en la iglesia 10, 15, 20 años y son un pasto nomás que está ahí.
¿cierto? Si no estamos dando fruto, somos malezas. Corta. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. ¿Se acuerdan cuando hicimos la introducción a la teología del reino y hablamos de mundo? Que generalmente no se puede destacar. Ya. Que generalmente los traductores de la Biblia en el Nuevo Testamento traducen esta palabra eón como mundo. Por ejemplo, en Lucas también, cuando Jesús dice yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, no está hablando de que el mundo va a explotar y se va a destruir. Está hablando de la era. La cosecha es el fin de la era. La cosecha es este punto de la historia, cuando el presente siglo malo termina. ¿Tiene sentido ahora, cierto? Entonces, el enemigo que lo sembró es el diablo, la cosecha es el fin de la era del presente siglo malo, y los segadores son los ángeles. Y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será el fin de esta era, el fin de este presente siglo malo, ¿cierto? Para gente que está desconstruyendo su fe, porque eso es lo que está de moda en Estados Unidos, y dicen, el infierno no es real. Pareciera que no leíste tu Biblia. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo, y los echarán en el horno de fuego. ¿El reino de quién si está con minúscula? El reino del que plantó la cizaña, ¿cierto? Esos son los que hacen lo malo, los que sirven de tropiezo. Y lo echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, en el reino de su Padre, los justos resplandecerán como el sol. El que tenga oídos, oiga. ¿Quiénes van a resplandecer como el sol? Los de la buena semilla, que son los que daban fruto, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a empezar a entender un poco más cuando leemos el Nuevo Testamento en este contexto, ¿cierto? Esto es lo que los judíos estaban pensando. Esto es lo que los profetas están anunciando, ¿ya? Lo que empezamos a leer aquí, los que leyeron Mateo, ¿cierto? Ahora van a empezar a leer Marcos, se van a dar cuenta que cuando leen el Hijo del Hombre, de que Jesús es el Moisés que viene a cumplir, de que Juan es el Elías, de que esto otro, son cumplimiento de algunas de las profecías que vimos aquí. Ahí estoy haciendo con el dedo y están a ver. Son las profecías que están ocurriendo aquí, ¿ya? Resumen de Daniel, que Daniel 7 y Daniel 2 son paralelos. Los imperios del mundo terminan abruptamente con la venida del reino del cielo, ¿cierto? Que debería ser aquí, en la parousia, ¿cierto? Todo esto termina abruptamente, solamente que la encarnación es como un hack, es un adelanto, es un spoiler, es la inauguración escatológica. Y quien trae este reino celestial, Daniel nos lo dice, que es el Hijo del Hombre. Por lo tanto, esto empieza a cumplirse aquí y se consuma al final de la era, ¿ya? Pero esto ya comenzó, y Daniel nos dijo cuando comenzó, en el tiempo del imperio, que está representado por barro y hierro, que es el imperio romano, ¿ya? En ese tiempo, el reino de Dios empezó a irrumpir en esta era, pero va a ser consumado aquí, ¿cierto? Tiene dos partes del cumplimiento. Y hay otro profeta que igual era importante mencionar, pero que ya es muy tarde, que es, no, ni siquiera hasta aquí ya, es Isaías. Isaías es como el profeta por excelencia que habla acerca del reino de Dios. Y entre otros temas que toca es la venida del Espíritu Santo, ¿ya? Isaías 2, que habla del monte del Señor, Isaías 61, ¿cierto? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para hacer tales cosas, empieza a hablar de la misión mesiánica. Isaías 53 habla de la crucifixión, ¿cierto? De que Jesús fue molido, fue traspasado, que por su llaga fuimos sanados, ¿cierto? Que llevó nuestra culpa.
Lean todo Isaías y se van a dar cuenta que está hablando acerca del reino, acerca de Jesucristo, del Mesías, de la misión mesánica, del Espíritu Santo. ¿Ya? Eh, y, y solo voy a tomar un segundito para ver si me pierdo algo importante por comentarles. Se lo voy a leer rápido, lo pueden anotar para que lo lean después. Zacarías 6:12 dice, y le hablarás diciendo que así ha dicho el Señor de los ejércitos. Señor está todo con mayúsculas. He aquí el hombre cuyo nombre, este es el nombre, el retoño, brotará de su lugar y edificará el templo del Señor. Y Zacarías también, en Zacarías 14:8 dice que en aquel día, ¿cuándo? El día del Señor. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno, y una mitad correrá hacia el mar Muerto y otra hacia el mar Mediterráneo. El Señor reinará sobre toda la tierra, y en aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. ¿Cierto? Ya no lo leemos algo así como que, ¿qué está diciendo? Está hablando de el día del Señor. Y Malaquías, que algo que preguntó el Felipe, me parece, que se fue. Ya. Malaquías nos decía que Elías tenía que volver antes de la venida del reino de Dios, ¿cierto? Y Malaquías 4 nos dice eso, porque Elías tenía que venir, pero en Mateo nosotros ya entendemos que el Elías, el precursor que tenía que venir a enderezar el camino, a pregonar que venía el Mesías, fue Juan el Bautista, ¿cierto? Conclusiones, rápidamente lo voy a leer. Hay un reino en el cielo, que es un reino literal, que es espiritual, que no podemos ver con nuestros ojos naturales, pero el hecho de que no lo podamos ver no significa que no exista, ¿ya? Dios mismo es el rey que gobierna el reino del cielo, y en este momento tiene, o debería tener representantes en la tierra, pero que en aquel día esto se va a reunificar, y el Dios que reina en el cielo va a volver a gobernar sobre la tierra también, ¿ya? 3. El reino de Dios no es un lugar geográfico necesariamente, sino que es cualquier lugar en donde Dios gobierna y ejerce su dominio, ¿cierto? El reino de Dios no es un lugar. Jesús lo dice también, ¿pues cierto? No pueden decir está allí o está acá. Punto 4. El reino de Dios no está restringido a un grupo específico de personas. Ya está fuera la doctrina dispensacionalista de que esto es solo para los judíos, que el templo. No, esto es para todas las naciones. Y estudiamos 800 años de historia de los profetas, o 1000 años de historia de los profetas que nos están diciendo que es para todos, para todos, para todos. 1500 años incluso. El reino de Dios no es solamente un seguro de vida en que cuando nos muramos, comillas, vamos a ir al cielo, ¿cierto? Incluye sanidad, incluye la liberación, incluye la paz, incluye la justicia, el shalom de Dios que hablaban en el Éxodo, ¿cierto? La salvación que hablan después en la era dorada o después los profetas, ¿cierto? Otra conclusión es que el reino de Dios seguirá avanzando en el tiempo hasta que sea consumado al final de la era. Su reino, lo dilatado de su imperio no tendrá fin, va siempre avanzando. El Nuevo Testamento dice que vamos de gloria en gloria, ¿cierto? Jesús también lo muestra como en la parábola de la semilla de mostaza, ¿cierto? El reino de Dios es como una semilla de mostaza, siendo la más pequeña, partieron ahí con unos poquitos discípulos y alcanza a ser el más grande de todos los árboles, ¿cierto? Otra conclusión es que el reino será eterno. Otra conclusión es que tendrá su sede en Jerusalén, ¿cierto? ¿Quiere decir que somos judaizantes? No, pero Yahvé es un Dios judío. Otra conclusión es que la irrupción del reino fue precedida por Elías, y Elías ya vino en la persona de Juan el Bautista. Otra conclusión es que las escrituras nos muestran las señales de los tiempos. Empezamos a ver patrones que se repiten. El mismo sueño de Nabucodonosor en Daniel 2, ¿cierto? Nos muestra cuándo tenía que más o menos aparecer el Mesías, ¿cierto? Y también otra conclusión es que nuestras creencias acerca del reino de Dios no están basadas en 2000 años de historia, desde la venida de Jesús, desde su nacimiento, desde Pentecostés, ¿cierto? Los profetas, y desde mucho antes ya se hablaba acerca del reino de Dios.
Y esa es la clase de hoy día. Me faltaron 90 días. Nah, mentira. Solo tengo todo. Eso, no sé si alguien quiere aportar algo o terminamos ahí. Dudas también pueden ser. Más que duda, súper buena la clase, pero muy rápido hay ideas que se van quedando. Sí. Súper bueno, pero hay cosas que no alcanzo a tomar apunte. Parece que la van Citas, grabando. sobre todo citas donde uno después para buscar. Sí, es verdad. Pero muy bueno. Gracias. Nadie más. Le dejo el pase ahí al jefecito. No, excelente la clase, Walter. Te agradezco mucho. Muy interesante. ¿Alguien puede dar más comentarios? De las personas que habían escuchado acerca de la teología del reino, el evangelio del reino, el reino de Dios, el mensaje de Jesús con respecto al reino, ¿cómo ha ido desarrollándose en tu mente y corazón la visión acerca del reino de Dios? ¿Qué ha significado para ti? Como Ya que es esta es más, la tercera clase. como que es más global, como que es más claro. ¿Se me escucha o no? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya. Como que es más claro, como que te clarifica mucho. Ya. O sea que uno ve más el reino, como que uno, como que, ay, no sé cómo explicarlo, pero como que es y no es, pero ahora todo, como que es todo, como que lo estamos viendo todo, y eso me gusta mucho, Ya. lo encuentro genial, me gustó mucho. Así que, Perfecto. pero igual entiendo. Yo lo asocio lo esperanzador que es entender un poquito más cómo este reino está presente y eso ya no va a volver atrás, sino vamos hacia un futuro glorioso, sobre todo lo que estamos viviendo en todo el mundo en realidad, pero en Chile particularmente. Es muy esperanzador saber que Dios tiene el control, que Él tiene dominio sobre todo. Muy, muy esperanzador. Qué bien. Qué bien. ¿Quién más puede comentar algo? Francisco. Sí, la verdad que, bueno, para mí es bastante revelador, impactante entender que, porque siempre antes veía como el reino de Dios como futuro, era como esperar incluso el reino en el cielo, según la cosmovisión que yo tenía hace muchos años atrás, que para mí eso era el reino, era un castillo celestial en el cielo y que lo iba a disfrutar allá, pues. Pero entender que es tanto como pasado, presente y futuro, que tiene todo, se puede decir, un entendimiento así, y que se cumplió desde que Jesús vino, es como, wow, es como que Dios dice, ahí están las bendiciones y va a depender de ustedes si las toman o no las toman, si toman esto, lo que yo les dejo. Entonces, como bastante revelador. Eso. Qué bueno. Mayra, Nicole. Yo, o sea, tenía la misma visión que comentaba recién Francisco. Creo que hasta hace muchos años atrás yo siempre veía el reino como futuro, como la segunda venida de Cristo y recién ahí vamos a conocer el reino de Dios. Y de hecho por eso me llamó la atención tomar este curso para entender un poquito más de lo que era la irrupción del reino porque no lo entendía. Y claro, ahora ya todo queda mucho más claro este hack que hizo Jesús al venir, como que realmente nos trajo parte del reino a la tierra. Y todo lo que veíamos de las profecías también, creo que lo hablaba ayer también con un grupo de chicas que
o sea, ya Dios nos contó el final de la historia, nosotros sabemos cómo termina la historia, ahora es ver que si nosotros queremos ser parte de eso, o sea, vivir el reino de Dios porque está ahora, vivir el reino de Dios ahora, esperar a vivir el reino de Dios después y como que entender eso eh, ha sido harto, pero como dice también Gladys, es como súper esperanzador porque entendemos y sabemos que la victoria ya es de Dios, o sea, la victoria ya está claro, entonces ahora es que hay que ser parte nomás. Ok, excelente. Hay una pregunta ahí acerca de qué es hack o hackear. Ah, ya. Ya, yo lo digo, es como una expresión nomás, ¿ya? Es como decir que, y este es como el ejemplo más sencillo. Lo voy a ver. Gracias, Mayra. Disculpa, En gracias en la introducción de la teología del reino, ¿se acuerdan que yo les decía que la interpretación que tenían acerca de cuando viniese el Mesías, cuando fuese inaugurado el reino de Dios de nuevo en la tierra, iba a ser como algo que iba a ser, eh, terminaba la presente era y comenzaba la nueva, ¿cierto? Termina este periodo de tiempo y comienza el nuevo que sería el reino de Dios. Termina el presente siglo malo y comienza el reino de Dios. Pero lo que Jesús hizo, yo digo que es un hack, es como un truco, es como una pillería. ¿Ya? Un hack es como una pillería. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que los demonios le dicen, ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque Jesús está haciendo sin haber traído el reino de Dios en su plenitud. Sin haber terminado con esta era, empezó a hacer cosas que eran propias del reino de Dios, del siglo venidero. Eso es una pillería, porque nosotros ahora experimentamos sanidad, liberación, todos los beneficios del reino de Dios, ¿cierto? Multiplicación de la comida, resurrección de los muertos. Jesús empieza a traer todo eso, pero sin haber terminado con el presente siglo malo. Pero yo no diría que es pillería, po. Él es Dios mismo. Él tiene autoridad de antes o después o cuando quiera Claro, de sí, intervenir, pero no pillería, po. por eso digo, es como una pillería, porque según las escrituras, si uno lo toma así como tal como estaba profetizado, tenía que haber terminado el presente siglo malo para que nosotros pudiésemos haber experimentado todos esos beneficios, ¿ya? Por eso es que se llama inauguración escatológica, es como el inicio del fin. Jesús trae el inicio del fin, pero no el fin mismo. Y el Ya, fin mismo de la era va a ser con la parousia, con la segunda venida, ¿ya? ya. Entonces, los demonios dicen, esto es antes de tiempo, porque nosotros sabemos que vamos a ser castigados, sabemos que lo vamos a pasar mal, pero todavía es nuestro tiempo, entonces, ¿por qué tú nos estás echando fuera? ¿Por qué nos estás mandando al Seol? ¿Por qué? Al abismo, perdón. ¿Por qué nos estás mandando al abismo si todavía yo miro alrededor y el príncipe de este mundo sigue siendo mi señor, sigue siendo Satanás? Yo miro para allá y Satanás es el rey. Miro para allá y Satanás es el Dios de este siglo. Pero me estás echando fuera y me estás mandando lo mismo. ¿Por qué? No lo entendían, ¿cierto? Entonces, porque ellos no se lo esperaban, porque fue una pillería. Jesús vino así como de, aquí estoy, ¿cierto? Pero el reino va a ser consumado en plenitud en el futuro. ¿Cuánto futuro? ¿Podría ser en 30 segundos más? ¿O podría ser en 1.000.000 de años? Podría ser. No sabemos cuándo. Pero a eso me refiero con un hack. No es un término bíblico, es como una forma Gonzalo, de... el término como pillería no es pillería, sino es una forma de decirlo nada más. Sí, Pero sí. en la práctica consiste en cómo el misterio de Dios, en este caso el misterio del reino, se hace visible en una era que es el presente siglo malo. Todavía. Y ese misterio se revela y el término que usa Walter es como de un hacker, que en el fondo Sí, interviene el sistema. Es como, por ejemplo, nosotros estamos en la Matrix, ¿ya? Y Neo vino antes de tiempo. Es como eso.
No sé si han visto esta película Matrix, ¿ya? Hay un personaje ahí que es Neo, ¿ya? Que Neo tiene acceso a la Matrix, puede entrar a la Matrix. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, vino a cambiar el sistema. Y en este caso, como las frases que usaba Walter hace un rato, mencionaba acerca de que Jesús vino a quitar el pecado, no lo vino a cubrir, ¿ya? Y vino a deshacer las obras del diablo, que en este caso también se utiliza la otra palabra, a destruir las obras del diablo. Son dos palabras que se utilizan. Pero uno se pregunta, ¿pero cómo si Jesús deshizo las obras del diablo? ¿Y cómo si Jesús destruyó a Satanás? ¿Por qué Satanás sigue siendo el Dios de este siglo? Si dice que terminó, que lo destruyó o lo destituyó, como sea, ¿por qué sigue siendo por qué sigue siendo el Dios de este siglo? Y es básicamente porque el presente siglo malo no ha terminado. Por eso vino a ser una inauguración del reino. O sea, el fin de los tiempos comenzó en Jesús. Algo que estaba destinado para el futuro se hizo presente en el hoy, en el ahora. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Por ejemplo, Genial, genial. lo último cortito, es como una mezcla de lo que decían recién. Lo primero es que, y el recordatorio de la clase 1, de la sesión 1, es que la teología del reino nos da un soporte para tener un ministerio que sea saludable, ¿ya? Ya sabiendo esto, tú ya no le puedes ir a prometer a toda la gente por la que va a orar que todos se te van a sanar. Porque tú sabes que nosotros empezamos a experimentar los beneficios del siglo venidero y mucha gente sanaba cuando oramos por ellos, pero no todos. Hay muchas personas que recién van a caminar, van a ver, van a hablar allá. Sí. ¿Ya? Y lo segundo es que les traté de hacer como este recorrido rápido para que nos pusiéramos también en los zapatos del pueblo de Dios, que veía a Dios de una manera ya no tan interna como ahora, que todos somos el templo de Dios, ¿cierto? Que todos podemos escuchar la voz de Dios. Ellos veían algo tangible, veían el lugar santísimo, veían la nube, veían la columna de fuego, ¿cierto? Y en ese contexto, ellos tenían promesas de parte de Dios, los profetas les hablaron, y muchos de ellos no vieron cumplirse esas promesas, ¿ya? Y de repente nosotros, pasan 3 días desde que nos profetizaron algo y nosotros estamos así, chota Dios que es mentiroso, ¿cierto? Entonces pongamos en el contexto de que todo esto se va a cumplir, pero no necesariamente en el tiempo en que nosotros querramos, o que nosotros esperamos. Ojalá que sí, pues ojalá que todos podamos experimentar la prosperidad y que todos podamos tener nuestra casa, nuestro parrón, nuestra viña, ¿cierto? Pero quizás muchos de nosotros no lo vamos a ver en este siglo, ¿cierto? Entonces, el cómo nos mantenemos fieles en los tiempos difíciles. Es lo que yo le decía antes, Daniel está profetizando todo esto que es glorioso, y lo está profetizando desde el exilio, como un esclavo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos preparamos con esperanza y con expectativa para sobrellevar los tiempos buenos y los tiempos malos? Y eso es importante, que mantengamos siempre la perspectiva. Lo podemos estar pasando, como decía Salomón, lo podemos estar pasando muy bien o lo podemos estar pasando muy mal. Y esto también pasará, ¿cierto? Porque escribí en su anillo, esto también pasará. Lo estoy pasando genial, pero se va a terminar. Lo estoy pasando muy mal y se va a terminar, ¿ya? Es mantener la expectativa del reino, que aunque estemos pasándolo mal, el reino de Dios viene y viene el rescate y vamos a experimentar eso ahora o mañana, pero viene, ¿ya? Eso. Bendiciones. Nicole escribió, dice, el reino amplió mi marco de referencia. O sea, el curso amplió mi marco de referencia sobre cómo concebía el reino de Dios. Y me gusta ver cómo lo observaban los profetas en el pasado, haciendo referencia a lo antiguo. Excelente. Muchas gracias a todos por participar de la clase de hoy.
Que tengan una buena noche. Excelente, Walter. Envíame tu PowerPoint y tus notas, que están buenas igual. ¿Ya?